buenos días, bienvenidos a todos. Hoy vamos a platicar aquí con Alejandro Jiménez del equipo de Soluna y con Javier González del equipo Goodwe. Les venimos a presentar una nueva solución en cuanto a baterías. Todo esto nuevo que se está llegando al mercado, que todos están queriendo conocer. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y pues le dejamos la voz a Javier González de la parte del equipo de Goodwe, que nos va a empezar a explicar lo que tenga que ver con inversores. Posteriormente, Alejandro Lara de baterías. Muchísimas gracias. Adelante, adelante, Javier. Y bueno, vamos a hablar de la nueva generación de Goodwe para el mercado norteamericano y para esta nueva generación de inversores y de más tecnología, en este caso de storage, soluciones de storage. Entonces, vamos a hablar específicamente de almacenamiento en este webinar. Si tienen algunas otras preguntas acerca de las otras soluciones, con gusto podemos hacer una plática ya más personal para ustedes. Y bueno, vamos a hablar de especificaciones. Aquí sería una instalación ideal, que tenemos aquí el inversor Goodwe con algunos otros elementos, como es la batería Soluna, como es un dispositivo que le llamamos el AEBD, ahorita entramos en detalle de eso, y un EV Charger también para carros eléctricos, que es lo nuevo de hoy en día. Aquí también tenemos otro ejemplo, una nota más o menos cómo se vería una instalación. Ahorita entramos en detalle, pero veremos que las cosas principales en la instalación va a ser la batería, en este caso de la marca Soluna, los paneles solares. Indiferentemente veremos que los paneles solares van a poder ser de cualquier panel solar de hoy en el mercado mexicano y en el mercado tal vez centro o Sudamérica y norteamericano. El inversor híbrido, ESUS en específico, híbrido, un gabinete de respaldo automático que va a servir como nuestra función de transferencia para darle un backup a las cargas principales, y es todo esto instalado antes del medidor de comisión federal. Ahora, hablando específicamente de lo que tenemos disponible hoy en México, tenemos un inversor de 11.4 kilowatts, de los más grandes en híbrido para función de backup. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos una funcionalidad que podemos sobredimensionar en algunos casos hasta 150% en corriente directa con respecto a corriente alterna. Una nota especial en esto es que pues un sobredimensionamiento saludable para un inversor de esta índole puede ser un 30% sin ningún problema. Ahora, podemos manejar hasta 4 MPPTs en el mismo inversor. Esto quiere decir que si su casa tiene diferentes caras hacia el sol, bueno, vamos a poder independizar estas producciones. Incluso si se instalan solo 2 strings y en un futuro pueden instalar otro string y ya no existe la versión de panel, en este caso vamos a decir que instalan de 350 watts o 400 watts y el día de mañana van a instalar uno de 550 o 600 watts, pueden instalarlo ya que son independientes un MPT del otro. Ahora, esto también es compatible con paneles de alta corriente. Vamos a tener un cortocircuito de corriente en el string fotovoltaico de hasta 23.4 amperes. Esto quiere decir que vamos a ser compatibles con paneles de hoy en día que pueden llegar hasta 18, 19 amperes ahorita que se ven en el mercado. Una corriente continua de carga y descarga de la batería de aproximadamente 50 amperes. Esto va a depender obviamente también mucho de lo que es la batería o cuántas baterías van a tener instaladas en el sistema para poder cumplir esos 50 amperes. Una sobrecarga en el respaldo de un 20% por 60 segundos. Si ustedes tienen una sobrecarga en el sistema
vamos a decir que el backup o cuando esté en off-grid va a ser de 11.4, pero si ustedes sobrepasan esa potencia, van a poder soportar hasta 20% más de esa potencia de 11.4 durante 60 segundos. Una salida de 120 o 240, esto es sin transformador. Vamos a poder soportar cargas de 120 o 240 al mismo tiempo. Obviamente 120 van a tener que estar equilibrados o balanceados, la mitad de 120 en una fase y en otra. Y la opción de EV Charger de 9.6 kilowatts de descarga. Este es un feature que van a tener opcional. Todos los inversores ya traen su puerto para poder conectar el EV Charger. Ya en un futuro pueden conectarlo. Y muy importante, el AFCI o la protección de falla de arco en la parte de los paneles y en la parte de la batería. Por si llega a haber alguna falla, deterioro de la instalación, vamos a poder también proteger nuestro sistema, nuestra inversión. Ahora, hablamos cómo llegamos a un sistema de respaldo. Bueno, vamos a tener una caja o un transfer de respaldo. ¿Qué va a hacer esto? Va a poder activar lo que es el respaldo hacia toda la casa. Vamos a tener dos opciones. La opción 1 es el ABD, Automatic Backup Device, y la segunda opción es el Multiple Inverter Parallel Device, MPD. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, el ABD es solo para un inversor. Si ustedes tienen y es suficiente 11.4 kilowatts para su casa, el ABD es para ustedes. Ahora, si ustedes necesitan más respaldo y llegar a una potencia tal vez de hasta 34.5, aproximadamente 34.4 kilowatts en fotovoltaico y en respaldo, vamos a poder instalar hasta 3 inversores en el mismo circuito o en la misma casa oficina. Esto va a darnos una potencia inimaginable para sus instalaciones para poder llegar a esa instalación que nosotros queremos. Vamos a poder tener ya un contactor principal de 200 amperes en la salida del ABD o MPD y va a traer un switch en AC para el inversor de 63 amperes. Todo esto viene dentro del ABD o el MPD. Ahora, si su solución no lo quieren con respaldo, vamos a decir que en algunos países no requieren el respaldo, pero requieren el cargar las baterías y descargarlas cuando no hay fotovoltaico. Bueno, también podemos instalar lo que es el Smart Meter para poder coordinar esa carga y descarga de la batería. Ahora, es muy importante nuestra solución de falla de arco, ya que ahorita estamos en lo que es la solución 3.0. 3.0 para nosotros es muy importante, ya que estamos integrando lo que le llamamos inteligencia artificial. Es un algoritmo para poder detectar las fallas de arco aún más rápido de lo que te pide la norma. En este caso, la norma UL 1699 te va a pedir pues que detectes que tu tiempo de acción sea de 2.5 segundos. En este caso, Goodway va más allá y nuestro tiempo de acción es de 0.1 segundo. En la falla de arco también te pide el certificado 750 joules. Bueno, vamos a actuar a un 10% de ese, menos del 10% de esos joules que te pide la UL. Y también a una distancia de 80 metros, bueno, vamos más allá y detectamos todo esto en un rango de hasta 200 metros de instalación. Entonces, vamos mucho más allá de la norma. Ahora les hablaba, ya vimos lo que es el inversor. Vamos a hablar un poco de las notas de aplicación o los casos reales que se pueden encontrar en campo. En este caso vamos a tener un diagrama que vemos en pantalla, como por ejemplo el inversor, la batería y, como les decía, no necesitamos una función de respaldo, solo necesitamos cargar la batería
y descargarla durante la noche para soportar nuestras cargas. Esto va a hacer que evitemos lo más posible de consumir de la red eléctrica. Esto ha pasado no en México, pero en otros países donde no se tiene, por ejemplo, el net metering, por ejemplo, en países de Centroamérica como Salvador, Honduras, etcétera, que no se tiene una política de net metering. Bueno, en este caso, su sistema fotovoltaico va a poder captar la energía en las baterías y va a poder descargarla durante la noche. Todo esto es configurable con una exportación cero para no afectar o no inyectar a la red si se tiene un penalty también. Ahora, hablando de respaldo para toda la casa, toda la residencia. Actualmente las soluciones que teníamos, bueno, anteriormente en Goodway y actualmente en muchas otras marcas se tiene una salida de backup. En este caso, Goodway, vamos más allá y vamos a hacer un backup, pero para toda la casa. ¿Ok? Toda la casa va a ser respaldada, no solo vamos a escoger algunas cargas, vamos a respaldar toda la casa. Entonces, esto va a hacer que nuestra batería descargue hacia la casa en el momento que falle la red eléctrica y va a hacer el switcheo por el medio del ABD para poder hacer esta conmutación de energía. Vamos a poder soportar todas las cargas de la casa por medio de los paneles solares y la batería. Si hay luz solar durante esta falla de red eléctrica, los paneles solares van a darle energía a las cargas y el resto se lo va a dar a la batería. En el momento que ya no haya paneles solares, bueno, en ese momento solo la batería va a dar energía. Ahora, no solo eso, sino que también vamos a poder trabajar con un generador de emergencia. Vamos a poderle aventar una señal en el momento que no haya fotovoltaico, en el momento que la batería llega a un momento crítico de aproximadamente 10%. Bueno, en ese momento el inversor va a aventar una señal. Esa señal es un contactor seco. Esa señal va a llegar a un ATS, el ATS del generador, usualmente, y va a darle la señal para que entre a funcionar. Muy importante, el generador no va a cargar las baterías, solo va a soportar las cargas de la casa. Entonces, el generador solo se va a dejar para un escenario donde ya no hay fotovoltaico, ya no hay batería y ya no hay soporte de la red, solo el generador. Entonces, va a entrar como un fail safe de todo el sistema. Y habíamos hablado del EV Charger. Bueno, el EV Charger estará próximamente disponible. En este momento no, pero el EV Charger el inversor ya va a tener el puerto para el EV Charger para que ustedes hagan el upgrade para su sistema en el momento que adquieran un carro eléctrico. Y vamos a poder seleccionar en el inversor cómo cargar nuestro carro eléctrico para no ser una carga para la red eléctrica y para no aumentar nuestro consumo de la carga del recibo de luz. Entonces, por ejemplo, por modo de default vamos a poder cargar automáticamente nuestro coche de la red eléctrica. No importa que sea de la red eléctrica o que sea de las baterías o de fotovoltaico, pero también vamos a poder configurarlo para que sea en un modo horario. En este caso, si tenemos una tarifa eléctrica de sistema horario, de que de tal hora a tal hora tengo más, el precio es más alto o menor, bueno, vamos a poder configurarlo para que impacte lo menos posible a nuestro bolsillo. Y también vamos a poder cargarlo solo de fotovoltaico. Vamos a poderle dar la opción para que, ok, mi carro no tengo mucha necesidad o mucha urgencia
vamos entonces a cargarlo solamente de fotovoltaico sin tomar energía de la red eléctrica. Y obviamente cuando no haya red eléctrica, bueno, vamos a poder tomar la energía de los paneles y también de la batería para poder cargar nuestro coche. Así es como se ve una solución ya en monitoreo, el monitoreo remoto de nuestra solución SEMS Portal. Si no la conocen, háganos saber, háganle saber a su asesor de ventas de Kranish para que les enseñe cómo funciona. Pero básicamente vamos a tener mucha información de cuánto hemos aportado a nuestro coche, cuánto tiempo de carga ha pasado y cuánta energía hemos aportado. Ahora, hablábamos también de una solución en paralelo. Esto lleva mucho más allá. Vamos a tener un EV Charger por cada uno de los inversores o una posibilidad de EV Charger. También es muy importante que cada uno de los inversores tenga su batería independiente. No va a poder ser una sola batería para todos los inversores, pero vamos a poder instalarlo en una sola casa. Ahora, estos diagramas que les estoy mostrando traen el ABD y el MPD. Dentro de esto viene lo que es el Smart Meter, viene dentro de esto también lo que son los CTs. Aquí solamente tienen que instalar sus líneas de electricidad, de la red eléctrica, sus líneas que vienen del inversor y sus líneas del panel principal. No hay más que cablear, no hay más que instalar fuera de. Esto reduce bastante lo que es una falla o una falla de campo, una falla de instalación. La puesta en marcha es muy fácil. A solo 3 pasos están de poder hacer funcionar su sistema. Entonces nos metemos al SolarGo. Aquí tengo un QR, si lo pueden escanear en este momento para que bajen el manual de SolarGo y van a poder ver un poco más de detalles sobre el comisionamiento de un inversor híbrido. Entonces, va a poder, esta aplicación va a podernos dar estatus, va a podernos dar información, alarmas, configuraciones avanzadas, también mantenimiento, versiones de firmware, etcétera, en nuestro inversor. Ahora, como les decía anteriormente, vamos a poder hacer bastantes cosas con esta aplicación. Nos movimos del LCD hacia esto, ya que es mucho más intuitivo. La aplicación tiene muchas más características. Vamos a poder llegar a mucho más configuraciones que solo por un LCD. Ahora nos va a poder dar también lo que es el estatus del inversor, qué está pasando, cuánta corriente, cuánto voltaje, el estatus de la red eléctrica, el estatus del backup, el estatus de las corrientes que hay en cada fase, etcétera. Y si se pide por medio de un inspector, vamos a también poder exportar todos los settings que tiene nuestro inversor si es que se pide en su país. Si lo piden, por ejemplo, es muy pedido esto en Puerto Rico, que se pide mucho también en las Bahamas, en todo el Caribe, en las islas caribeñas, piden mucho esto los inspectores. Bueno, vamos a poderle dar un reporte de nuestro inversor a qué frecuencias, qué sobrevoltajes, bajos voltajes trabaja. La conclusión, bueno, vamos a poder ver que tenemos una mayor entrada en el lado fotovoltaico de hasta 23.4 amperes, mayor capacidad en el mercado, 11.4 kilowatts, una opción con EV Charger ya incluido en el inversor, simplemente hay que cablear el EV Charger, un contactor seco para apoyo para automáticamente entre un generador diésel, no necesita autotransformador para la salida, va a ser natural 220, 240, 120 volts y una puesta muy rápida de marcha y de configuración del inversor. Ahora ya por último los dejo con este último slide que tenemos videos ya para que tengan más información. El video de la izquierda van a poder escanear el QR o tomar nota, tómenle un screenshot
de el unboxing del ESUS y el AEBD y su instalación, una rápida instalación. Del lado derecho tenemos un video donde presentamos esta solución en la última expo en Guadalajara, y en medio tenemos un QR con el manual del ESUS en español que, bueno, tendrá muchísima más detalle de este producto. Muchas gracias a todos, espero que les ayude y espero que surjan más dudas para poder atenderlos. Muchas gracias, Javier. Ahora, Bueno, no se vayan todos. Vamos a dejar las preguntas al final para combinar las dos de batería y inversor. Sí. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. ¿Me pueden confirmar si se está viendo mi pantalla, por favor? Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Muy bien, pues vamos a platicar ahora un poquito de la parte de baterías. Sé que también por ahí pueden haber algunas dudas en cómo aplicar estos sistemas, qué puede hacer mi batería, qué no puede hacer, las características técnicas. Y bueno, pues muy contento de presentar el día de hoy las baterías de alto voltaje compatibles con los inversores Goodway de la mano de nuestros amigos de Kranich. Vamos a comenzar primero, pues, platicando de cuáles son las ventajas de utilizar sistemas de almacenamiento de energía en los sistemas híbridos o en los sistemas interconectados a la red. Como todos sabemos, la energía Yo no veo tu pantalla. solar, energía renovable, tenemos, digamos, una pequeña, no desventaja, pero un pequeño talón de Aquiles que es la intermitencia, ¿no? Si pasa una nube por encima de nuestros módulos fotovoltaicos, pues se reduce la potencia, reduce la corriente. Si es de noche, no tenemos energía. Si se va a la red, se apaga mi sistema fotovoltaico interconectado normal. Entonces, es ahí donde entra en esas ventajas de utilizar los sistemas de almacenamiento. No solamente como un backup de energía o utilización de la energía en diferentes horarios, sino para darle esa estabilidad y ese soporte a nuestro sistema fotovoltaico, y a futuro también tengan por seguro que la red eléctrica, el sistema eléctrico nacional, van a empezar a exigir también tener un almacenamiento, porque eso le va a dar el soporte a toda la red de distribución, toda la red de transmisión, cuando haya más sistemas fotovoltaicos, cuando el nivel de penetración de los sistemas fotovoltaicos sea más grande que el que existe ahora, se va a necesitar ese soporte de baterías para darle esa estabilidad a los sistemas. Entonces, adicional, bueno, tenemos las ventajas de que si no existe el sistema net metering, que en la regulación actual existe, pero ya se está hablando de cambiarlo, de eliminarlo, pues va a ser una gran ventaja tener energía almacenada en tu sistema de almacenamiento, en tu sistema fotovoltaico. Imaginemos que en el día tomamos energía de los módulos, en la noche de las baterías. Si se va a la red, tenemos el respaldo de nuestra energía. Entonces, vamos a revisar cada uno de los detalles y las características principales de nuestra batería. Hay que recordar que son las de alto voltaje, disponibles en 10 y 15 kilowatts de almacenamiento, y vamos a ver esas principales características que podemos tener con nuestros sistemas. Esta es la batería y vamos a comenzar con la profundidad de descarga, el DOD o el Deep of Charge del 90%. Eso significa que yo puedo descargar mi batería hasta un 90%, puedo utilizar el 90% de la energía. Eso no quiere decir que no pueda usar el 100%, sí se puede, pero lo recomendado para mantener la batería con un buen funcionamiento y una carga y descarga saludable, recomendamos el 90%. Va a depender también de qué tipo de aplicación se está utilizando. Si fuera un sistema off-grid, si fuera un sistema interconectado, pues va a depender este número, pero podemos obtener hasta el 90% de su capacidad. Larga vida útil, vamos a tener hasta 6,000 ciclos de carga y descarga. Eso quiere decir que yo puedo cargar y descargar al 90% mi batería hasta 6,000 veces. Obviamente en condiciones favorables para la batería, condiciones óptimas de humedad, condiciones de temperatura,
lluvia, sol, etcétera. Entonces, siempre y cuando la batería esté en esas condiciones óptimas, podemos tener esos 6,000 ciclos de carga y descarga, que si hacemos la división de los 6,000 entre los días del año, pues más o menos son como 15.89 años. Ese sería el tiempo de vida de nuestra batería. Vamos a tener conexión Wi-Fi. Esta es una característica que se agrega a esta nueva generación, a diferencia de la anterior, donde podemos monitorear nuestra batería 24/7 con un monitoreo aparte o adicional al del inversor, el cual nos va a permitir revisar todos los parámetros de la batería, no solamente voltaje, capacidad de porcentaje de carga o descarga, sino voltaje de cada módulo, voltaje de cada celdas, temperatura interna, vamos a poder ver corriente de carga y descarga, entre muchas otras características, así como poder hacer actualizaciones de software de la batería, del BMS, para, en dado caso de que sea alguna, digamos, alguna actualización nueva o un nuevo modelo de inversor o algo por el estilo, pues tendríamos que actualizar el software y lo podemos hacer por vía Wi-Fi. Bastante, como todos saben, pues te puedes ahorrar una vuelta para ver qué está pasando con el sistema, si hay algún detalle o algún comportamiento que sea necesario revisar, revisamos el monitoreo y ahí podemos darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Tenemos una función especial que se llama Black Start. Esta función está diseñada básicamente para sistemas off-grid. Lo que hace es que la batería, si el sistema está apagado, obviamente en la noche no hay energía fotovoltaica. Si es off-grid, no hay red. Y si el sistema está apagado, podemos encender el sistema con un botón que tiene la batería que se llama Black Start, el cual manda una señal al inversor para que se encienda como si fuera una fuente y empiece a trabajar. Esa función va a ser para casos muy específicos, principalmente off-grid, donde un sistema que se pueda llegar a apagar, pues lo encendemos por medio de la batería. Vamos a ofrecer 10 años de garantía contra defectos de fabricación. En todos nuestros productos, en todos nuestros modelos de batería, vamos a tener 10 años de garantía. Y tenemos una escalabilidad de hasta 150 kilowatts. Eso significa 10 baterías en paralelo, 10 baterías de 15 en paralelo, para nosotros poder sumar esa capacidad de energía. Ahí estaríamos hablando, pues, quizá de un sistema comercial ligero, donde requerimos más energía. Y tenemos la ventaja también de que ahora los inversores, pues, nos permiten tener esa conexión en paralelo y sumar más energía. Podríamos quizá diseñar, no sé, los 3 inversores, cada inversor con 3, 4 baterías, dependiendo las características, y tener un sistema más robusto. Pero en sí, las baterías por sí mismas podemos conectar hasta 10 baterías en paralelo. Ya lo que nos permite el inversor, bueno, va a depender de las características, el modelo y la capacidad, para saber cuántas baterías podemos instalar por inversor. Sistemas de alto voltaje, como ya lo comentamos, las baterías, su voltaje de batería inversor va a ser no estamos hablando de 48 volts, 12, 40, 24, sino más bien un voltaje variable de la batería al inversor, que puede ser 280, 360, dependiendo del modelo. Pero aquí quiero hacer hincapié de por qué estos sistemas se están popularizando tanto, los sistemas de alto voltaje. Y eso es debido a que nos permite tener sistemas más eficientes. Todos sabemos que en nuestros strings, en nuestros paneles, tenemos voltajes, digamos, de 250, 500, 600 volts. Entonces, el inversor no necesita reducir tanto ese voltaje para cargar la batería como si fuera un sistema, por ejemplo, a 48, donde tú tienes 500 volts en tus paneles, tu batería de 48, y el inversor disminuye esa capacidad de voltaje a 48. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que a menor voltaje, pues tenemos mayor corriente. A mayor corriente, calibres de cable más gruesos, mayor calentamiento en ciertos puntos, y el alto voltaje nos permite evitar ese tipo de situaciones. Vamos a utilizar calibres más delgados, incluso el mismo cableado el mismo cable de fotovoltaico nos puede servir para conectar de la batería al inversor, calibres 8, calibres 10, lo cual pues es bastante más económico, más fácil de instalar, y nos vamos a evitar pues esas altas corrientes, a diferencia de un sistema de bajo voltaje. Vamos a tener un indicador LED que nos da 5 colores indicativos, los cuales veremos más adelante. Y también tenemos una protección contra sobretensiones. Vamos a tener un supresor de picos en la parte interna de nuestra batería,
Como lo mencionamos, estamos trabajando con altos voltajes, entonces este supresor de picos, ese SPD, pues nos va a ayudar a canalizar a tierra cualquier tipo de sobretensión, cualquier tipo de energía estática que pueda estar en el circuito, se va a canalizar a la tierra. Eso nos da pues mayor seguridad, mayor confianza de que la batería está, el sistema de nuestra batería está seguro, etcétera. Y bueno, pues una instalación bastante sencilla, únicamente 3 cables son los que vamos a conectar, hablando de un sistema de una sola batería, positivo, negativo, y el cable de comunicación. Si tenemos más baterías en paralelo, pues vamos a tener que instalar más cableado, pero un sistema muy sencillo de una batería, únicamente 3 cablecitos para el inversor. Estos son los dos modelos, 10 y 15 kilowatts, viendo algunas otras características interesantes. Tenemos el tipo de batería, que es LFP, litio ferrofosfato. Este tipo de tecnología o este tipo de química nos permite tener ciertas ventajas a diferencia de otras tecnologías como la NCM, como digamos ácido plomo, que son baterías pues bastante muy, digamos, peligrosas en cierta forma, baterías de gel. Aquí con las baterías LFP tenemos ciertas características muy importantes, por ejemplo, las descargas excesivas, casi hasta el 100%, incluso podríamos llegar al 100%. Tenemos una mejor densidad de almacenamiento, eso significa que yo puedo almacenar quizá la misma energía, pero con una batería más liviana o una batería más compacta, a diferencia de otras tecnologías. Esa es una de las características del LFP. En este caso, la capacidad total es de 10 kilowatts y tenemos un voltaje nominal de 268 volts de batería a inversor. Tenemos este rango de voltaje, 235 a 294, que sería el rango de trabajo de la batería. Fuera de esos rangos, ya la batería nos puede dar alguna alarma de bajo voltaje, alto voltaje, etc. Y tenemos también este dato muy importante, que es la corriente de carga y la corriente de descarga. En este caso, 20 amperes de carga y 40 amperes de descarga. Si se acuerdan, en las características del inversor teníamos hasta 50 amperes de descarga de la batería. En este caso, nuestro límite como batería son 40. Pero, ¿qué significa esto? Significa que yo puedo descargar mi batería en una hora. Si yo multiplico 40 de intensidad por 268 de tensión, pues nos da los 10 kilowatts. Eso significa que yo puedo sacarle la energía a mi batería en una hora. Y eso se resume o eso se plasma en que yo puedo tener ciertos picos de arranque en mis cargas, o si yo tengo una gran demanda, pues puedo sacarle a la batería toda esa energía. Si, por ejemplo, yo tuviera la mitad, 20 amperes, pues yo podría descargar mi batería en 2 horas, si fueran 10 amperes en 4 horas. Entonces, es muy importante que cuando ustedes estén revisando las opciones que tienen en el mercado de baterías, pues revisen muy bien ese parámetro porque les va a permitir acceder a la energía en un menor tiempo posible, a diferencia de otras opciones que existen en el mercado que no nos permiten descargar tan rápido nuestra batería. Después tenemos la temperatura de operación desde menos 10 hasta 50. Dentro de esos límites de temperatura, la batería va a estar funcionando correctamente. Lo que más le afecta a una batería es el frío. Entonces, si están en unas zonas muy frías, no sé si en algunas zonas del país lleguemos a estas temperaturas, yo creo que es muy poco probable, pero si estuviéramos en esa situación, lo importante es que la batería pues esté en algún cuarto especial, con cierta ventilación, cierto aire acondicionado, calefacción, para que esté dentro de los 25, 30 grados, donde la batería va a funcionar perfectamente. Más para abajo de temperatura podemos tener algunos comportamientos, por ejemplo, no podríamos descargarla tan rápido si la temperatura es muy baja, tampoco cargarla tan rápido y la capacidad de almacenamiento se puede ver un poquito afectada por la temperatura. Recordemos que las baterías es meramente química en su interior, entonces todos estos factores que pueden afectar a mi batería, pues interfieren en su funcionamiento. Tenemos certificados también, UL9540 y UL9540A, que son certificados de seguridad del funcionamiento de la batería. El UL1973, que es el certificado también de seguridad de los módulos internos. Nuestras baterías están conformadas por diferentes módulos, diferentes número de módulos.
y cada módulo tiene su certificación UL 1973. Y la 1642, que es la certificación de la celda. La batería está compuesta por celdas individuales y cada una de estas celdas pues tiene su certificado de seguridad UL 1642. Si se fijan, todos los certificados de seguridad todos los certificados de las baterías son más que nada de seguridad, porque estamos trabajando con componentes peligrosos realmente. El litio es peligroso, al igual que el ácido plomo, al igual que todos los componentes de las baterías, pero es muy importante tener en cuenta que estas baterías, nuestras baterías, tienen los certificados de seguridad y aparte tienen el BMS que vamos a ver más adelante. Tenemos comunicación CAN de batería a inversor y comunicación Wi-Fi de batería a monitoreo. Las características físicas, las dimensiones, está casi 1 metro de alto, 65 centímetros de ancho y 22 de grosor. 105 kilogramos y tenemos protección IP54. Que si bien la protección IP54 digamos, nos permite tener esa protección contra brisa, contra polvo, siempre recomendamos que la batería se instale en interiores por el tema de alargar su tiempo de vida útil. Y bueno, tenemos la de 15, básicamente características muy similares, solo tenemos mayor capacidad y los voltajes obviamente cambian, aquí de 336 a 420 de voltaje de la batería de 15, capacidad de carga y descarga, vamos a tener la misma, 20 y 40 amperes, temperatura de operación y mismas certificaciones. La de 15 es un poquito más alta, mide 1.20, todo lo demás es igual y pesa 143 kilogramos. Entonces, también es muy importante la seguridad en la instalación, que no se maniobre con una sola persona, utilicen algún pequeño montacargas, pequeño patín para mover la batería y la instalación correcta. Viendo las características físicas, vamos a tener el interruptor de encendido en la parte derecha de la batería y los puertos de comunicación y puertos eléctricos. Tenemos también el soporte de pared. Es muy importante que, aunque la batería se puede quedar parada y puede estar sin ningún problema, se ancle a la pared por seguridad, ya que en caso de algún temblor o algún sismo, pues la batería no corre el riesgo de caerse, o si es una zona donde hay muchas personas y alguien se recarga o alguien la mueve, también evitamos el riesgo de que la batería se pueda caer. Tenemos aquí las asas o manijas para poder maniobrarla y la terminal de tierra. Del otro lado de nuestra batería tenemos un puerto especial para carga DC externa. Esto significa, este puerto es para cargar la batería con una fuente DC, una fuente AC/DC, en caso de que la batería se haya descargado excesivamente. Más adelante veremos eso más a detalle. Y en la parte de enfrente tenemos el LED indicador y la terminal de tierra de la tapa de la batería. Internamente tenemos nuestro BMS o el Battery Management System, que es muy importante tener en cuenta que las baterías con mayor seguridad tienen su BMS. Eso quiere decir que toda nuestra batería está protegida por digamos, su computadora, su propio controlador, que nos va a dar qué voltaje tiene cada módulo, qué voltaje tiene cada celda, qué temperatura tiene cada módulo, cada celda, cuál es la corriente de carga y descarga, cuál es el voltaje de cada una de las partes de la batería, cómo se encuentran los relés, cómo se encuentra el LED. Toda la información que nos pueda dar la batería, el BMS lo va a registrar y podemos verlo tanto en el monitoreo o podemos verlo en un programa con una computadora conectándonos directamente a la batería. Eso es muy importante porque el BMS pues tiene ciertos parámetros o ciertos límites donde si alguna de las celdas o alguno de los módulos llega a ese límite, la batería se va a alarmar por seguridad, para que revisemos qué es lo que está pasando, si hay algún alto voltaje, algún bajo voltaje, etcétera. También tenemos un relé interno. Este relé nos permite hacer la comunicación eléctrica de la batería y el inversor. Si la batería detecta que tenemos comunicación, estoy hablando de la comunicación la comunicación CAN con el inversor. Si hay comunicación, el relé cierra y vamos a tener la energía disponible.
Si no hay comunicación con el inversor o si no hay un inversor conectado a la batería, ese relé se abre por protección y si ustedes miden voltaje en los bornes de la batería, no les va a dar voltaje, pues específicamente por protección. Hasta que tenga comunicación con el inversor, vamos a tener ese voltaje disponible y esa energía. Estos son los módulos internos. En la batería de 10 tenemos 7 módulos internos y en la batería de 15 tenemos 10 módulos internos. Cada módulo tiene sus celdas LFP prismática, es una celda tipo cúbica, lo cual pues nos ayuda a ahorrar espacios, a diferencia de las cilíndricas, a tener una mejor construcción de nuestros módulos. Y tenemos la carcasa también por aquí. Alrededor de los módulos tenemos espacios que nos ayudan al enfriamiento natural de nuestra batería. Ok, estos son los indicadores LED. Tenemos 5 indicadores. Cuando el LED está en color blanco, significa que está trabajando perfectamente, normal, y que solo tenemos una batería en el sistema. Si tenemos más baterías en paralelo, la batería master, que es la que va a estar conectada al inversor, va a estar en color blanco y las baterías maestras o slave van a estar en color verde. Si la batería pierde comunicación con el inversor por más de 5 minutos, se va a poner en color púrpura. Y si tenemos alguna alarma, vamos a tener color amarillo. Y el color rojo es si presionamos el botón de Black Start. Recordemos que el Black Start es para los sistemas off-grid, para encender el sistema cuando no tenemos energía fotovoltaica. Entonces, esos serían los 5 indicadores de color. Viendo un poquito más a detalle, tenemos CAN 2, que es el puerto de comunicación para el monitoreo Wi-Fi, y el CAN 1, que es el puerto de comunicación para el inversor. Tenemos positivo y negativo para el inversor y switch de encendido, el interruptor y nuestro botón Black Start. Del otro lado tenemos el puerto de carga externa, que es el que les comentaba hace un momentito. Este nos va a permitir cargar la batería en situaciones muy especiales, donde la batería se pudo llegar a descargar excesivamente. ¿Dónde puede ser esa situación? Digamos que el inversor y la batería perdieron comunicación, alguien los desconectó, nadie se dio cuenta, la batería estaba descargada a un 10%, digamos, y no recibió carga por alrededor de 3 semanas, 4 semanas. Son situaciones muy específicas para que se cumplan esas condiciones. Entonces, si la batería está mucho tiempo sin recibir carga, el voltaje empieza a disminuir. Si el voltaje llega muy bajo, el inversor la va a dejar de reconocer también porque no salimos del rango de voltaje. Entonces, es ahí donde podemos recargar nuestra batería con una fuente externa. Estoy hablando de una fuente de AC/DC. Se conecta a la batería y podemos hacer una carga lenta para recuperar ese voltaje. Como pueden darse cuenta, son situaciones muy específicas donde se tienen que cumplir ciertas condiciones para que eso pueda pasar, pero es digamos, una opción de seguridad para poder recuperar nuestra batería, poder recargarla sin necesidad de abrirla, sin necesidad de conectar la fuente directamente a los módulos. Tenemos este puerto especial dedicado únicamente para la carga externa en ese tipo de situaciones. Y aquí tenemos el monitoreo. Voy a tratar de compartir mi pantalla de cómo se ve el sistema de monitoreo. Tenemos por aquí, bueno, el monitoreo es eCloud. eCloud sería nuestro portal. Y voy a mostrar así rápidamente alguna planta para que ustedes puedan ver qué información tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el SOC. En esta pantalla principal solamente nos muestra el State of Charge, que sería el SOC de la batería. Si se fijan, durante la noche está un poquito más descargada, empieza a salir el sol y se empieza a cargar mi batería. Si me voy acá al BMS, podemos ver más información como el voltaje, la corriente, la potencia de salida y, por ejemplo, el promedio de voltaje de cada celda, etcétera. Aquí ya podríamos ver todas las características de nuestra batería. Si se fijan, normalmente este sistema se mantiene como al 50% durante las noches y en el día se vuelve a recargar. Eso quiere decir que en el día no están utilizando energía de la batería porque obviamente pues tiene la energía de los módulos. Y en la noche sí nuestra batería se empieza a descargar y se queda más o menos como un 55%. Quiere decir que no están utilizando toda la energía durante la noche. Entonces aquí yo puedo ver
Puedo ver las temperaturas, puedo ver los voltajes de cada celda, puedo ver el voltaje total, la impedancia, etcétera. El porcentaje de carga que se encuentra en este momento, etcétera. Entonces, tenemos por ahí pues una cierta ventaja al estar monitoreando nuestra batería independientemente del inversor. Ok. Y bueno, ya casi para finalizar, baterías en paralelo. ¿Cómo podemos hacer esas conexiones de baterías entre batería? Y para eso utilizamos este accesorio que se llama Parallel Box, el cual nos permite conectar hasta 4 baterías. Cada cable positivo y cada cable negativo llega al borne de nuestro Parallel Box, y cada cable de comunicación de batería Parallel Box también llega a su puerto dedicado. Del Parallel Box al inversor ya tenemos ahí una sola salida, positivo, negativo, y un solo cable de comunicación. Este es un ejemplo de 4 baterías con un solo Parallel Box. Si queremos agregar más baterías, digamos, por ejemplo donde tenemos 6 baterías, yo voy a requerir 2 Parallel Box. Si quiero conectar las 10 baterías, que es lo máximo que yo puedo armar, necesitaría 3 Parallel Box. En uno conecto 3 baterías, en otro 3 y en otro 4. Ya entre Parallel Box también se hace una conexión, y del maestro, digamos, el que tiene el monitoreo, va al inversor, y ya yo tendría mi sistema más grande. Como pueden ver, pues es bastante sencillo. Ya en caso de que requieran diagramas o algo más específico, se los podemos hacer llegar por medio de Crunch. Y ya para finalizar, algunos casos, algunas instalaciones ya realizadas. Este es el modelo anterior de GoodWe, pero bueno, pueden ver la estética de las instalaciones, cómo se ve bastante minimalista, bastante elegante. Y bueno, pues el objetivo es que vean y conozcan cómo se ve y cómo pueden aplicarlo a sus sistemas. Muchísimas gracias. No sé si ahora Oscar vaya a agregar algo antes de finalizar, o si tenemos algunas preguntas también. Solamente quiero comentarles a los clientes que actualmente disponemos de los inversores de 11.4 kilowatts para entrega inmediata. Tenemos la batería de Soluna de 10 kilowatts hora para entrega inmediata, así como en ABB y el Parallel de batería. Entonces, lo único que nos hace falta es el paralelo para los inversores en caso de querer hacer un sistema más grande, pero pues poco a poco creo que con 11 kilowatts estamos empezando bien para los sistemas con baterías. Y otro punto importante es que este inversor o esta solución se debe conectar a un voltaje o a un transformador que sea split phase a 240 volts. Muchas veces los clientes tienen 2 fases, pero están conectados a un transformador trifásico. En ese caso, no se conectaría ni encendería el inversor porque no tiene el voltaje que debería de ser. Más bien, el de fase entre fases que debería de ser. Entonces, es un punto importante considerar que hay que medir eso cuando se está haciendo el levantamiento en sitio para que no tengamos ninguna sorpresa, ¿vale? Vamos a proceder ahora con las preguntas que tienen los clientes, porque si hay algo de preguntas, todavía tenemos tiempo para no alargarnos mucho. La primera pregunta es, ¿cuántos volts como máximo puede cargar el cargador de vehículos eléctricos? Es para... Sí. El cargador trabaja en 240 volts y va a tener una descarga de 9.6 kilowatts siempre. 9.6 kilowatts. Muy bien. Siguiente pregunta es para las baterías. Bueno, más bien, hay una pregunta que ya contesté, es la garantía del inversor. Nos felicitan por la solución, que creen que es una de las mejores del mercado. Muchísimas gracias, David, ahí por tu recomendación. Dicen, ¿cuál es la garantía de este producto? Tanto el inversor como la batería. 5 años inversor, 10 años batería. Creo que es por ahí donde va. Se puede comprar la garantía extendida del inversor. También hay que especificar eso. Ok, pues también estamos abiertos a ampliar la garantía, de hecho, pero es más, para hacerlo más competitivo, pues estamos con 5 años, ¿no? ¿Qué voltaje es el rango de la batería y el amperaje hora de las celdas?
Ya lo contesté, más o menos la batería es de 235 volts a 294, mientras que el inversor trabaja de los 80 a los 495, pues ahí empatarían en un voltaje donde ambos sean, en donde estén entre ambos rangos, más o menos yo creo que estarían trabajando en el rango de los ¿cuánto le puse aquí? Y no sale la respuesta completa. Pero más o menos trabajarían en un rango en el que ambos estén disponibles, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo mueve una batería de 105 kilos de peso? ¿Viene en partes o es una sola unidad? Es una sola unidad. Viene en una caja de madera y la batería está con un tipo de protección plástica. Ahí está sentada la batería, después la caja de madera y cada batería tiene, digamos, como su propia tarima, su propio pallet. Un pallet al tamaño de la batería. Entonces ese es el método de transportación. Ok, trae como manijas o trae algo para que puedas introducir tus manos para poder moverla. La batería sola sí tiene unas manijas a los costados o unas asas para, trae 4, 2 arriba y 2 abajo, para que puedan moverlo entre 2 personas. Aunque lo recomendado sería que la movieran con algún carrito o algún patín para que sea más fácil y más seguro. Ok, muy bien. De hecho, ahí se alcanzan a ver, ¿no? Son esas que están en el costado, me parece. Sí. Ok. Bueno, el siguiente pregunta dice, ¿el sistema con Soluna sirve para sistemas monofásicos y también para sistemas trifásicos comerciales e industriales? Creo que esta pregunta es ambos, ¿no? Más para inversor. Sí, ahí hay que tener en cuenta que la batería no está directamente relacionada con el voltaje de red. La de batería inversor es corriente directa, igual mismo principio que de paneles a inversor. Realmente quien determina el voltaje o el tipo de red, pues es el inversor en alterno. Es lo que mencionábamos en un principio, que tiene que ser dos fases, split phase. Importante esa consideración. A ver, siguiente pregunta. Si se alarma la batería por bajo voltaje durante la noche, ¿el inversor puede reactivarla cuando regrese el fotovoltaico o hay que reiniciarla? Ahí, si el inversor está conectado a la red, la puede cargar de la red. Recordemos que en el inversor vamos a configurar a qué porcentaje de la batería ya el inversor detecta que está baja. Por ejemplo, nosotros recomendamos en sistemas interconectados a la red 10% de SOC, que sería nuestro mínimo, pero muchas veces recomendamos un 20% si no se va a utilizar toda la energía para ser un poquito más conservadores. Entonces, cuando la batería llega al 20%, el inversor sabe que ya necesita cargarla. Y esa opción de carga de la red se configura también en el inversor. Si no hubiera red y fuera un sistema off-grid, sí se apagaría el sistema porque no tenemos otra fuente de energía en la noche. Correcto. Muchas gracias. ¿Se actualiza el firmware automáticamente? No sé si este es creo que es para las baterías, porque la preguntaron hasta el final de la presentación. No, no es automáticamente, pero podemos hacerlo por medio del monitoreo. Básicamente, lo único que tendría que hacer el instalador es configurar la antena, el data logger en sitio, que esté conectado a la batería, nos comparten la cuenta de monitoreo y nosotros hacemos la actualización. No es automático, pero podemos hacerlo remoto sin tener que hacer nada más en sitio. Oh, se puede hacer remoto. ¿A qué voltaje se carga la batería en caso de que se descargue? Ok, en caso de una descarga excesiva, digamos que la batería ya está en 0 volts, hay que recargarla a su voltaje nominal. En el caso de la de 10 es 268 volts y se recarga a 1 ampere con una fuente externa. Ok. Con Goodwin, ¿es forzoso tener referencia de la red? A ver, eso es para mí. Sí, tengamos en mente que estos inversores son híbridos y siempre van a trabajar con la red eléctrica. Entonces vamos a tener siempre
necesidad de una referencia de red eléctrica para estar trabajando. Obviamente se va a la red eléctrica, entra el backup y vuelve a entrar una vez entrando, pero no son totalmente off-grid. Sí, o sea, sé que si no llegan a caer en un punto de que se caiga el sistema va a poder seguir trabajando, ni siquiera se va a dar cuenta de que pues, no está utilizando la red, como en el sistema que presentabas tú, ¿no, Alejandro? Donde no baja del 50% la batería, entonces creo que ahí ni siquiera se usa la red, a menos que haya un pico de cargas, podría tomar de la red en caso de que no lo pueda tomar del inversor, pero más vale que siempre estén conectados a la red, porque pues, así es como trabaja el sistema, ¿no? Y no tener ninguna sorpresa para los clientes finales, que siempre puede llegar a pasar que hagan una fiesta de la nada, donde sí se utiliza la red, o sea, demasiada energía, y queden mal ahí con todos los invitados, entonces pues nadie quiere eso, quedar mal. ¿Qué voltaje en AC se tiene del Goodwin para cargas críticas? Coméntame. El voltaje en AC va a ser el mismo voltaje del inversor, 240 volts en AC. Obviamente también vas a poder conectar cargas de 120 volts. Básicamente no vas a hacer nada en tu módulo de cargas. No vas a moverle nada, tú vas a tener cargas de 120, de 240, aires acondicionados o luces, etcétera, y vas a tener siempre energía. Wow, todavía tenemos bastantes. El sistema de Soluna, no, este ya me dimos. Dame un segundo, estoy perdiendo el control aquí está. ¿Se puede conectar un generador de gas al inversor? O para complementar esta pregunta, ¿hay una lista de generadores compatibles con Goodwin? No se necesita, ya que no va, a lo que voy es que no se necesita una lista, ya que el generador nunca va a trabajar con el inversor al mismo tiempo. O sea, en el caso de que no haya fotovoltaico y en el caso que ya no haya energía en la batería, en ese momento el inversor va a enviar una señal al contactor seco, que esa señal va a ir a un ATS que ya tiene instalado ahí pues, la casa. Esa señal va a separar totalmente el inversor de las cargas. Ok, sí, completamente ahí. Prácticamente switchea del inversor al generador y trabaja como si no tuviera un inversor conectado en ese momento, ¿no? Así. Ok. ¿Las baterías son reciclables? Pregunta para Alejandro. Sí, son reciclables. Litio es reciclable. Sin embargo, como es una tecnología reciente o que recientemente se está popularizando, quizá no hay todavía muchas empresas o compañías que se dediquen a reciclar. Pero sí, después de su tiempo de vida, lo ideal es que sea recolectado el litio para reciclarse o para un manejo especial de este componente. Quizá en algunos años podamos ver ya un poquito más de empresas que se dediquen a eso. Pasa lo mismo que con los paneles, ¿no? Exacto. Prácticamente. Son materiales que se pueden reciclar, pero pues no tenemos a las empresas aquí en México para poder hacerlo. Pero ya he visto en otros países donde en tema de módulos ya se reciclan los módulos, ¿no? Entonces eso tarda en llegar, pues es muy nuevo. Siguiente pregunta. Cuando hay dos baterías o más en un sistema de monitoreo, ¿puede mostrar el desempeño total de las baterías o es por batería en específico? Podemos ver las dos. Podemos ver la característica global, o sea, la capacidad global de X número de baterías, y podemos ver batería por batería. Las dos opciones. Muy bien. Después de 6,000 ciclos, ¿baja el SOC o se permanece el 90%? Después de 6,000 ciclos, sí vamos a tener, digamos, un degrade en la capacidad de la batería.
ese sería su tiempo de vida. Quizá después de esos 6,000 ciclos la batería no pueda almacenar mucha energía. Entonces ya sería tiempo de reemplazarla en caso de que se quiera seguir teniendo almacenamiento. Ok. ¿Cuánto es el tiempo de transición cuando hay un corte de suministro eléctrico o que entre el backup? Me queda esa duda, no sé si la comentaron. Adelante. En esta generación vamos a tener un tiempo de transición entre 1 y 3 segundos aproximadamente en el momento en que se vaya la red eléctrica y entre automáticamente, ahora sí que por arte de magia, lo que es el backup. Ok. O sea, sí se va a sentir que hace el cambio. Sí, se va a sentir que hace el cambio, pero va a ser automáticamente sin que tú tengas que hacer nada. Ok. Muy bien. Siguiente pregunta. Ya casi vamos a cerrar porque ya estamos llegando a la hora. ¿El generador trabaja aparte o no va a cargar las baterías, solamente dará energía al hogar? ¿Correcto? Esto es correcto. Ya lo veíamos. Siguiente pregunta. Entonces, ¿sí es compatible con generador de gas? Sí, sí es compatible. Ya acabamos, creo que acabamos. No, aquí hay una más. Si por ahora las baterías no son reciclables, ¿qué sugieren hacer con ellas? Pues usarla. Tienes 16 años para usarla. Va a estar canijo gastártela tan rápido, ¿no? En 16 años respondo a esa pregunta. Ya van a estar las respuestas. Primero hay que aventarnos ahorita de momento. Sí. Ahorita, Bueno, pero en caso, digamos, en caso de que alguna batería se dañara por alguna causa externa, de momento pues se puede almacenar. Hay empresas que se dedican a la destrucción también de componentes peligrosos. Se puede hacer de esa manera, no se va a reciclar, serían residuos, pero es lo que se tendría que hacer, o almacenarla o destrucción. eso de momento esa es la recomendación, como para no tenerla en casa, ¿no? Ok, una última pregunta. Si un ciclo se va al 100%, ¿ya se perdería la garantía o cuántos ciclos se necesitan al 100% para que no se cumpla la garantía? La garantía son 10 años, de garantía. El tiempo de vida son 6,000 ciclos. Entonces, digamos que si la batería fue forzada a descargarse al 100%, recargarse al 100% y se daña antes de esos 10 años, tendríamos que revisar ese caso y ver si el daño fue a causa de un mal uso para ver si se valía la garantía o no. Pero los ciclos, digamos que esos 6,000 ciclos es su tiempo de vida, no es un condicionante de garantía como en los carros, ¿no? Que son 6 meses o 10,000 kilómetros. Aquí no, aquí es 10 años de garantía. Ok. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Javier, por su tiempo. Muchísimas gracias a la audiencia por estar aquí con nosotros, por compartir estos espacios. Son para ustedes. Cualquier duda que pueda salir después, lo pueden canalizar a través de los representantes de ventas. Es una solución que solo ocupa 5 componentes, es lo que estaba haciendo ahí la cuenta. No es una solución engorrosa. Vamos a ver en el futuro el tema de diseño, es algo que los clientes también están muy interesados. Vamos a tocar el tema en el futuro. De momento solo estamos tocando qué componentes, las soluciones, el enfoque enfocados a esa parte, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. No olviden seguir nuestras redes sociales de Woodway, de Soluna, de Kramich. Estamos para poderlos apoyar, ¿vale? Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. No. Hasta luego. Bye.